Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Nos encontramos en la conducción desde la cabina Yuriria Contreras y aquí frente al micrófono su servidor Juan Stack. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado al doctor Francisco Barriga Puente. Francisco, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan. Gracias muy por buenos estar días. aquí. No, el agradecido soy yo, siempre es gratificante poder hablar a ese público invisible que está del otro lado de del micrófono. Muy bien, y el tema que vamos a tratar con el doctor Barriga Puente es el rescate de las lenguas indígenas, las lenguas en peligro de extinción. Pero antes de iniciar esta conversación, me tomaré un minuto para leer una breve semblanza curricular del doctor Barriga Puente. El doctor Francisco Barriga Puente es especializado en la investigación de temas relacionados con la tipología de las lenguas indígenas americanas. En 1992 obtuvo el Premio Nacional de Lingüística Wigberto Jiménez Moreno por su trabajo sobre los sistemas de numeración indoamericanos, que a la postre fue publicado por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Durante 4 años fue miembro activo del Seminario de Lenguas Indígenas del instituto antes mencionado. Para obtener el título de maestro, investigó los sistemas pronominales de las lenguas indígenas de nuestro continente, desde el Ártico hasta la Tierra del Fuego. Dicho trabajo fue publicado por el INA. El grado de doctor en antropología simbólica lo alcanzó investigando los usos culturales de los números entre los grupos de filiación mayense, analizándolos desde un punto de vista estructural ortodoxo con definido carácter interdisciplinario. El resultado de esta investigación fue galardonado con el Premio Nacional de Antropología Fray Bernardino de Sahagún en el año 2004. A la par de su labor de investigación, ha desarrollado una intensa actividad docente tanto a nivel de licenciatura como de posgrado, principalmente en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En repetidas ocasiones ha impartido las materias de estructuras lingüísticas y geografía y tipología lingüística. Hasta el momento ha dirigido 12 tesis, de las cuales 5 han figurado en los Premios Nacionales del INA, y 10 han sido publicadas por la UNAM o por el propio INA. Aparejado con todo lo anterior, ha ocupado diferentes cargos en la ENA, entre los que destacan el de jefe de la carrera de lingüística, jefe de la división de licenciaturas y el de secretario académico. También estuvo a cargo de la dirección de lingüística del INA y fue hasta hace poco coordinador nacional de antropología. Asimismo, cabe mencionar que es autor de varios artículos publicados en revistas especializadas, que ha sido ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales y que ha figurado repetidamente como profesor invitado y o conferencista en varias universidades nacionales, sudamericanas e incluso europeas. Por último, hay que destacar que su preocupación por la desaparición de las lenguas lo ha llevado a organizar 6 encuentros con especialistas en la materia, en los cuales se ha analizado sobre todo la difícil situación que enfrentan las lenguas indígenas americanas. Francisco Barriga, de nuevo bienvenido, gracias. Gracias. Y para entrar en tema, pues vamos a hablar sobre la lengua oficial de México. ¿Es el español la lengua oficial de México? Bueno, es una de las lenguas oficiales de México. Actualmente también tienen el carácter de oficial todas aquellas lenguas originarias de este país, que vienen a ser las lenguas indígenas. Nuestras lenguas indígenas no ocuparían el lugar de lenguas oficiales o el estatus de lenguas oficiales, aunque eventualmente llegan a figurar en términos importantes aquellas lenguas de migrantes, ¿no? Quiero pensar cosas como el alemán, el libanés, hay una colonia libanesa importante, lenguas como, nosotros le llamamos el chipileño, que es una variante dialectal del italiano, el véneto, que se habla en Chipilo, en Puebla. En fin, ese tipo de lenguas, como no son originarias, a pesar de que tengan cierto arraigo en el país, no tienen el carácter de lenguas oficiales.
No está de más mencionar que nos compartas con el público cuántas lenguas indígenas se hablan en México y cuál es el número aproximado de hablantes a nivel nacional de estas lenguas. Bueno, esa es una pregunta, suena muy sencilla, pero es difícil de contestar, porque depende totalmente de los criterios que se utilicen para definir una lengua. Existen variantes que claramente son medianamente inteligibles entre sí, no completamente, y entonces como la inteligibilidad es cuestión de grado, ¿hasta dónde vamos a considerar que es una lengua? Por otra parte está el problema de las cadenas dialectales, que por ejemplo el náhuatl, que se habla en la Huasteca, de plano no es inteligible con un náhuatl que se podría hablar en el estado de Morelos. Pero si de la Huasteca pasamos, a la Sierra Norte de Puebla, de ahí bajamos hacia Tlaxcala, vamos acercándonos al Distrito Federal, llegamos a Morelos e incluso hasta Guerrero, podríamos pensar que los extremos de la cadena, aunque no se entendieran, si fueran mandando un mensaje, algo así yo digo como jugando al teléfono descompuesto, cada quien en su variante, y si nadie se equivocara, porque suelen equivocarse, siempre hay alguien que se equivoca en el teléfono descompuesto, llegaría el mensaje. Entonces, ante esos casos, pues, ¿cómo considerar a los extremos de las cadenas? ¿Son parte de una misma lengua o no son parte? Pero si es la misma lengua, el náhuatl, con tantas variantes, ¿se puede considerar la misma lengua? Ese es el problema que estoy tratando de señalar. Dependería de qué criterio se utilizara, ¿no? Digamos que si utilizamos el criterio puro de inteligibilidad, que además lo bajamos a porcentajes que les gusta, 80, 70, incluso 60% de inteligibilidad, podríamos estar hablando de unas, bueno, la cifra oficial son 364 lenguas, ¿no? Es casi una para cada día del año, también me gusta decirlo, ¿no? Y si ponemos la lengua de señas mexicanas, pues ya completamos el año, ¿no? Porque en la lengua de señas también hay idiomas, ¿verdad? Bueno, no es la misma la inglesa que la mexicana. Claro que no. Incluso en México, para los años bisiestos, tenemos la yucateca, que al parecer hay una variante de lenguas de señas en Yucatán que es diferente a la del resto del país, ¿no? Sí, ese es un punto interesante, sí, en realidad es interesante. Y habría que investigarlo más también. ¿Y se puede llamar lengua? Digo, si se utiliza con las manos. Sí, bueno, sí, por supuesto que yo puedo decir que el hecho de que, la lengua que ahorita estemos utilizando sea de carácter fónico, pues es accidental, porque incluso todo el aparato fonador, su función principal no es el lingüístico. Los pulmones se hicieron para respirar, no para arrojar un flujo de aire que fuera modificado, por la glotis, en la boca, la lengua, los articuladores, dientes, labios, en fin. Todas esas partes de nuestra anatomía cumplen su función lingüística como secundaria. El soporte podía ser de otro carácter. El problema principal no está en este aparato fonador, está en algún lugar del sistema nervioso central, ¿no? Es una cuestión neurológica. Entonces, en el caso de las lenguas de señas, pues el mismo soporte es de otra naturaleza, es más visual, pero son lenguas plenas, no lo dudemos. El cerebro trabaja de la misma manera. Esa sería la idea. Ya sea que sea fonado, fonado, sí, o señalado. Signado, dicen ahí los especialistas, sí. Muy bien. Has mencionado al náhuatl y sus diferentes variantes, pero ¿cuáles serían las lenguas más fuertes en el país? ¿Las mayenses? Yo no dudo al decir que la lengua de mayor inteligibilidad es el maya peninsular. El maya peninsular, el maya que se habla en Yucatán, en Campeche, en Quintana Roo. Hay una muy alta inteligibilidad, podríamos decir que ahí se trata de la misma lengua, ¿no? Existen otras lenguas mayenses, pero la más hablada es el maya peninsular. El náhuatl también es una de las fuertes, si contamos sus diferentes variantes, pero aquí importa señalar que no
por fuerza el número de hablantes es lo que le da fortaleza a las lenguas. Hay lenguas que históricamente han tenido pocos hablantes, y podríamos decir, lo digo a propósito del maya, que el maya ya empieza a mostrar luces amarillas y de repente rojas, ¿no? De que tenemos que prestar atención, a pesar de que tenga un número alto de hablantes, a pesar de su alta inteligibilidad, hay signos que ya nos hacen pensar que hay que atender la situación. ¿Se puede decir que también está disminuyendo el número de hablantes en maya? Digamos que... ¿O se usa menos? Se usa menos. Digamos, uno de los factores que intervienen en estas cuestiones es la transmisión generacional. Uh-huh. Cuando los chicos, los niños, los jóvenes empiezan a ya no hablar, lo cual es una situación frecuente, pues el pronóstico, no hay que ser muy estudioso de las situaciones, pero estos cuando lleguen adultos ya no tendrán la lengua y a su vez no la podrán transmitir a los hijos, ¿no? A sus propios hijos. Entonces esa ruptura de transmisión generacional suele ser un síntoma ya muy severo de peligro, ¿no? ¿La migración? La migración es otro de los factores. Quizás para tratar de poner un poquito de orden en esta definición, deberíamos pensar que una lengua está en riesgo así cuando se está quedando sin hablantes, y que sus hablantes, esto no quiere decir por fuerza, cosa que suele como catástrofe ser interpretado, que se murieron los hablantes o fueron aniquilados. No, simple y sencillamente los hablantes están adoptando otra lengua. En nuestro caso, muchas de las lenguas indígenas que se están quedando sin hablantes lo están haciendo en favor de una lengua hegemónica, que es el caso del español. Y ese abandono de la lengua puede obedecer a diferentes circunstancias, ¿no? Una de ellas es la que mencionábamos, la ruptura de transmisión generacional. Otra que podría ser bastante, digamos, endogámica, sería la cuestión de actitudes ante la propia lengua, ¿no? Es decir, el abandono quizás se deba a que los propios hablantes mantienen una actitud negativa hacia su propia lengua, ellos mismos la autoestigmatizan, y eso obra pues negativamente, ¿no? No obra en favor de la lengua, obra en contra de la lengua. Y otros factores como, también debería decir que la pérdida de contextos es es un factor de importancia, la pérdida de contextos. ¿Qué es esto? Con esto quiero decir que, digamos que en situaciones de bilingüismo, que el monolingüismo en nuestro país está prácticamente, está desapareciendo, podríamos hablar de comunidades bilingües, pero en situaciones de bilingüismo, decía yo, debería haber, o existe, se investiga que existe una división de contextos en donde se habla cada una de las dos lenguas implicadas. Generalmente en algunos espacios públicos se habla una de las lenguas, la lengua más hegemónica, más dominante, y en otros espacios se habla la lengua, digamos, más entrañable para el hablante, cuando las cosas son buenas, van bien. Esto nos haría pensar que las lenguas indígenas tienen un contexto natural y el español tuviera otro. El problema es cuando el contexto de las lenguas indígenas, el contexto natural de las lenguas indígenas se va perdiendo, los contextos naturales, entonces pues ya no hay dónde hablar la lengua indígena, y esa es otra de las razones fuertes por las que se deja de hablar. No sé, por ejemplo, los contextos naturales serían los juicios tradicionales, ¿sí? Problemas que puedan tener en una comunidad indígena y que son resueltos mediante un juez tradicional, pues el juicio tradicional no es en español, es en la lengua indígena. Otro contexto natural sería el de la medicina tradicional también, ¿no?
si empiezan los enfermos ya no a acudir al médico tradicional, sino a los servicios nacionales, oficiales de salud, pues ahí no se habla en la lengua indígena, ¿no? Y no sé, el rezo, hay una serie de contextos. El hogar es uno muy importante, ¿no? De hecho, es el que debemos procurar. La salvaguarda de las lenguas indígenas debe pasar en primer lugar por el hogar y en segundo por la escuela. Quizás se ha apostado al revés, ¿no? Quizás en el pasado los colegas que nos antecedieron le apostaron mucho a la escuela, dejaron más suelto el hogar, y quizás estamos pagando esas consecuencias, o quizás no, quizás es la simple dinámica que están operando. Uh-huh. Pero a eso me refería con contextos. Muy bien. Una de las cosas que nos pregunta Yuriria, de lo que has mencionado ahorita, es si nos podrías especificar un poco a qué te refieres con esto de alta inteligibilidad. Sí, si yo agarro tomemos una lengua como puede ser el mixteco, que es una de las más diferenciadas, las más diversificadas, las más fragmentadas. Se dice muy fácil, hay tantos hablantes de mixteco, pero quizás las variantes de mixteco son cerca de 70, por un número de 70, o sea, son 70 mixtecos diferentes. Y estos no son inteligibles entre sí. Puede ser que no se entiendan de plano al hablar entre sí. Entonces ahí si yo agarro dos pueblos aleatoriamente, o hablantes de dos pueblos, y los pongo a que hablen entre sí, hay instrumentos para medir cuántos se están entendiendo entre ellos. Hay, digamos, instrumentos diseñados específicamente para ellos. Y la inteligibilidad puede ir desde el 100%. Yo espero que tú y yo nos estemos entendiendo al 100%, por ejemplo. Espero que el auditorio esté entendiéndome al 100%, hasta el 0%, ¿no? Prendamos en la onda corta, sintonicemos algún programa en alguna lengua, en japonés, y yo no entiendo 2 o 3 palabras a lo más, ¿no? Entonces, digamos que una alta inteligibilidad sería aquella que se acerca al 100%, pero no por 80%, es muy buena, 80% de inteligibilidad. 60 es como en la escuela, es de panzazo, ¿no? Y ya inteligibilidades menores ya implican dificultades en la comprensión mutua, ¿no? Esto no es simétrico a veces, Juan. A veces hay mejores, si tomo a estos dos hablantes imaginarios, puede que uno le entienda más al otro que viceversa, que el otro al uno. Puede que uno, no sé, esto lo podríamos ejemplificar con lenguas cercanas como el italiano, el portugués y el español. Uh-huh. Y sucede que nosotros entendemos mejor el italiano que el portugués, ¿sí? Uh-huh. Y el italiano entiende mejor el español. O sea, el portugués es el menos entendido de los tres. Y sin embargo, el hablante de portugués, entiende mucho mejor el español y el italiano de lo que nosotros entendemos el portugués. Esa es la falta de simetría. Aunque son idiomas distintos, ¿no? Sí, pero son cercanos. Pongo el ejemplo, no sé si sea burdo el ejemplo, pero es como cuando voy a ver una película cubana y no entiendo nada. Y siempre digo, quiero que le pongan subtítulos, o una argentina. Es el mismo idioma español, pero no tengo el 100% de inteligibilidad. Sí, así pasa. Y a veces toma tiempo desarrollar esa inteligibilidad. Hay una película cubana, ya que tú eres quien trae a colación el asunto. Es una muy bonita película. Quien no la haya visto, ojalá y la pueda conseguir. Es El hombre de Maisinicú. El hombre de Maisinicú era un agente de inteligencia que trabajaba a favor del régimen revolucionario. Pero fue una época en que la sierra, en el Escambray, había una contrarrevolución. Entonces él se infiltró en esta contra para conseguir trabajar información a inteligencia a favor del régimen revolucionario.
Finalmente el agente es descubierto y muere. Ujú. Y bueno, ya no les platico la película, pero lo que les quiero decir es que el dialecto, técnicamente la variante, el dialecto cubano en el que está hablado es muy pesado, muy pesado, muy marcado, ¿no? Uno ve la película una primera vez y el gran problema es entender lo que dice, ya no lo enredado de la trama, ¿no? Pero es para apoyar lo que estaba señalando. A veces es muy diferenciado y no es cuestión de vocabulario, sino es cuestión de la fonética, del acento, etcétera, etcétera. Si nos fuéramos a vocabulario, cuando habla muy pesado el lunfardo argentino, Ujú. no se entiende nada. Nada. Si me permites, yo quiero recordar que cuando la guerra de las Malvinas, los pilotos argentinos tenían la certeza de que les estaban interceptando los pilotos aviadores sus comunicaciones y entonces decidieron hablar entre ellos el mayor lunfardo que pudieran, ¿no? Entonces así ya no les entendía. Era como el calote piteño, Más digamos, o menos, sí, por decir algo. veterana tapuja del ponedor carnal, ¿no? Uno de los temas que mencionamos que vamos a tocar en esta plática es lo de la pérdida de las lenguas. Ya lo hemos estado tocando. Ahorita que hablabas de lo del hogar, de la transmisión de la lengua en el seno del hogar, yo he visto casos de gente cuyos, por decir algo, los abuelos tienen como primera lengua el mixteco y la segunda lengua es el español. Y los hijos, ya nos vamos hasta los nietos, su primera lengua es el español, aunque siguen hablando el mixteco. Uh-huh. Esto es una... ¿Qué es lo que está pasando? Uh-huh. Bueno, lo primero que debería decir es que eres muy observador y que podrías ejercer sin título estas cuestiones, ¿no? Mira, favor que me haces. Imaginemos digamos la dinámica de esta pérdida es más o menos como tú la estás planteando. Estas comunidades originalmente eran monolingües en la lengua indígena. Uh-huh. ¿Sí? En un segundo momento sigue presente la lengua indígena como primera lengua, como lengua materna, y como segunda lengua ya empieza a aparecer el español. Saltándonos, digamos, abstrayendo las etapas, en una tercera etapa la situación se invertiría, que en el sentido de que el español sería la lengua materna y la lengua indígena ya sería la segunda lengua. De hecho, Juan, esa es la situación, ese es el estado que guardan la gran mayoría, o una inmensa mayoría de las comunidades indígenas mexicanas. Es un bilingüismo en el cual la lengua materna es el español y la segunda lengua es la lengua indígena. Si seguimos con atención esa secuencia, podemos pronosticar que el desenlace sería el abandono de la lengua indígena para acabar otra vez en una comunidad monolingüe, pero en esta ocasión monolingüe en español. Gran parte de los esfuerzos que se harían en este sentido de fortalecimiento de las lenguas indígenas sería tratar de estabilizar esta situación de bilingüismo, justo como lo estás planteando, ¿no? Que quedara ahí el proceso y que no se consumara en detrimento de la lengua indígena. Eso sería una buena aspiración, ¿no? Pregunta Yuriria, creo que es algo que te han preguntado muchas veces, ¿por qué es grave que se pierda una lengua? Bueno, yo creo que hay ahí dos respuestas claramente diferenciadas. Una sería una respuesta de carácter muy técnico, lingüístico, casi frío, calculador y deshumanizado. Y la otra sería la contraria, una respuesta que estuviera enmarcada en un marco cultural, o mejor dicho, transcultural, que es también muy importante. Para la respuesta fría y calculadora, te diría que cada lengua que se pierde representa una pérdida de la base de estudio lingüístico. Es decir,
si hubiera una enorme base, hablemos de 5 o 6 mil lenguas en este mundo que actualmente deben de existir, cada una que se vaya perdiendo va a representar una pérdida de información lingüística, así fría. Uh-huh. Y entonces esta pérdida, digamos, va mermando las posibilidades de desarrollo de la disciplina. Si nomás tuviéramos un puñadito de lenguas, 3, 4, 5 lenguas, estaríamos perdiendo gran cantidad de información de los fenómenos asociados a este funcionamiento del lenguaje, y nos sería muy difícil realmente desentrañar cómo está funcionando este lenguaje. Y no olvidemos que el principal soporte del pensamiento, no el único, pero el principal soporte del pensamiento es el lenguaje. Y entonces, en la medida en que sepamos cómo funciona, sabremos muchísimas más cosas de todas estas cuestiones cognitivas de nuestra especie. Es como si le pidiéramos, este es el símil, a los biólogos, a los evolucionistas, que trazaran un mapa de la evolución de las especies con solo 2, 3 fósiles, ¿no? Entonces los eslabones perdidos, o sea, las lagunas, los grandes huecos, serían enormes, ¿no? El lenguaje no deja fósiles, entonces necesitamos por fuerza de una mayor, de una amplia base de datos lingüísticos. Esa es una razón. La otra razón, que es de un carácter más humano, más cultural, es que cada lengua representa, esto bien dijiste, me lo han preguntado mucho, representa una cosmovisión específica, uh-huh. Una manera de ver el mundo, y esta manera de ver el mundo también implica una manera de entender el mundo, de tal suerte que hay una gran cantidad de saberes que están codificados a través de la lengua. Y estos saberes pueden ser saberes físicos, saberes biológicos, saberes, no sé, volvemos a los temas que habíamos muy tangencialmente tocados, ¿no? Pensemos en todos los saberes de herbolaria, de medicina tradicional que están codificados en lengua. Si se pierden en la lengua, pues ya nunca van a ser recuperados, ¿no? Saberes matemáticos, aritméticos, los sistemas de numeración, cosa que me hiciste favor de señalar al principio, cosa que he estudiado, están también codificados en lengua. Entonces, esa capacidad de raciocinio matemático, aritmético, en sus bases están ahí, están en la lengua. Si perdemos las lenguas, vamos a perder muchos de estos procedimientos de análisis aritmético que posteriormente podríamos sin miedo decir que son matemáticos, y nos quedaríamos únicamente con una visión muy eurocentrista de la ciencia, de todo esto. Entonces yo creo que debemos procurarnos las lenguas porque nos enriquecen en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Uh-huh. Yuriria, bueno, te pregunta por un lado, Yuriria, ¿cuáles son las lenguas que están en mayor riesgo en México? Y otra cosa que señala, dice, pensamos mucho en las lenguas a partir del significado de las diferentes palabras, pero ¿qué riqueza encierra la diferencia en la sintaxis, en la manera de construir el pensamiento en las distintas lenguas? Ajá. Bueno, una por una, ¿no? Sí, perdón. No, en estéreo no funciono muy bien yo. Las lenguas, bueno... las lenguas indígenas en general, lo que hemos dicho es que todas están amenazadas. Todas. Uh-huh. Es cuestión de grado, ¿sí? Digamos que hay unas que tienen una amenaza de desaparición muy inmediata, otras a mediano plazo. En fin, hemos establecido 4 niveles y otras cuyo riesgo parece estar un poco más alejado en el tiempo. Uh-huh. Digamos que las más amenazadas son aquellas en las que confluyen todos los factores, ¿no? Pocos hablantes, poca vitalidad, poca transmisión, mucha dispersión. Por dispersión quisiera entender que antes se hablaba en 5 pueblos y ahora ya nada más se habla en 1, ¿sí? La fragmentación, que era la que estábamos tratando de explicar a través de la inteligibilidad, o sea, si la dispersión disminuye, mal; si la fragmentación aumenta, mal, ¿no?
Entonces, si juntamos todos estos factores, las lenguas que más están amenazadas, sin lugar a dudas son las lenguas que están en el extremo norte de la República, el noroeste, que son las lenguas yumanas, de Baja California Norte, el quiligua, el paypay, el kumiay, el kikapú no, el kikapú es de otra familia. Si quieres platicamos al rato del kikapú, que es una historia muy, muy bonita de contar. Ahí hay lenguas que ya solo hablan los adultos y en ocasiones números muy bajos de adultos, 5 adultos, ¿no? Entonces esas lenguas ya es muy difícil pensar en su sobrevivencia. Entonces, bueno, ahí hay dos tipos de respuestas. Una respuesta que sería, otra vez, la fría y calculadora, que dicho sea de paso, promueven mucho nuestros colegas del norte de la frontera, todo el grupo de lingüistas estadounidenses, etcétera, que es documentar. Ya es inevitable que se pierda, vamos a documentar, vamos a registrar, etcétera, etcétera, ¿no? Por escrito, grabaciones, hacer gramáticas, vocabularios, grabar, documentar todo lo que se pueda de la lengua antes de que se pierda. Pero hay otras posibilidades, ¿no? Digamos, son esfuerzos heroicos. Algún compañero mío, algún colega dice que somos así como una especie de Quijotes, ¿no? O sea, sabemos que son batallas perdidas de antemano, pero hay que darlas, ¿no? Hay que darlas. Y en el caso de estas lenguas, del quiligua, pues hemos tratado del paypay, en fin, que sean los pocos viejos que la hablan, que estén en un contacto permanente con los nietos y sensibilizar a la comunidad para que efectivamente así suceda, ¿no? Y el contacto no debe ser esporádico, no puede ser de una clasecita, vamos a hablar clases de quiligua una vez a la semana, eso no, tiene que ser un contacto mucho más estrecho y permanente, cotidiano. ¿no? Cotidiano. Fíjate que en la frontera de Canadá con Estados Unidos, ahí se hablan lenguas iroquesas, y una de ellas es el mohawk, como las alfombras, mohawk. Sí. Ellos son obreros especializados en la construcción, estas grandes estructuras de acero de los rascacielos, es que andan caminando allá no sé cuántos pisos y no se marean. Los rascacielos. Sí. En fin, los mohawk se han especializado en eso. Hubo una generación de mohawk que perdieron la lengua, pero ellos entraron, cobraron conciencia de que sus hijos, que ya se iba a perder. Entonces, hasta donde yo recuerdo, fue los que tuvieron la primera idea de poner verdaderamente en contacto abuelos con nietos, pero en serio. Y de esa manera han estado tratando y han logrado éxitos en la recuperación del mohawk, ¿no? Entonces es una buena idea, ¿no? Pero son, repito, esfuerzos ya muy quijotescos, ¿no? Otras lenguas aparte de las yumanas serían el izcateco, ¿no? Es una de las lenguas que ya también tiene muy pocos hablantes, también muy pocos. Y el ayapaneco, que el ayapaneco es sur de Veracruz, Tabasco, por allá. Que decíamos que, no sé, todo el mundo escuchó que ya solo quedaban 2 hablantes. Y que no se hablaban. Se habían peleado entre sí. Después el primer logro fue que ya se hablaran otra vez, ¿no? Y que ya se volvió a hablar el ayapaneco. Pero en fechas recientes se han hecho estudios y, bueno, se ha trabajado en el campo, otra vez lo mismo, vamos a procurar, etcétera, etcétera. Eso el INADI ha estado muy metido, la Universidad de Indiana también. Y sucede que dicen, yo quiero creer que sea así, que con un mayor o menor grado de competencia lingüística ya la cifra ya no es de 2, ya es quizás de 9 y 5 pasivos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya serían como
14 hablantes, ¿no? Entonces yo digo, se aumentó en 700% la cifra, ¿no? Ya es importante, ¿no? Bien, le recordamos que estamos aquí en Radio INA, transmitiendo desde www.radioina.blogspot.com para todo el planeta a través de la internet, que estamos platicando con el doctor Francisco José Barriga Puente sobre el tema lenguas en peligro. Francisco, ¿qué se puede hacer para salvar una lengua? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Se quedó una pregunta por ahí en el aire que no contesté. Lo de la sintaxis. Lo de la sintaxis, efectivamente. Yo quisiera decir, ese es un tema también bastante técnico para contestarlo. Suena muy fácil decir que todo está en el léxico, en el vocabulario, y después quizás pudiéramos ir más adelante, no, sino ya en paradigmas, en campos semánticos, conjuntos de palabras relacionados. Por ejemplo, un buen ejemplo sería el parentesco, ¿sí? Los sistemas de parentesco que tienen una expresión léxica, todo el mundo habla de la tía, el cuñado, el hijo, el hermano, etc. Son términos de parentesco. Y bueno, como también seguramente muchas de las gentes que nos escuchan o intuyen o saben, pues los sistemas de parentesco no son iguales. O sea, nuestra noción de familia es nuestra noción de familia, pero no tiene que ser por fuerza la noción de familia de los diferentes grupos, ya no solo indígenas, sino del mundo, ¿no? No sé, pongamos por ejemplo casos de poligamia, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros ese sistema no existe, pero quizás en otras partes del mundo sí existe, y eso ya las coesposas son parte de la familia. A lo que quiero llegar es que nosotros consideramos como miembros de nuestra familia aquellos que el sistema de la lengua nos indica, ¿sí? Y el grado de parentesco es el mismo que el sistema de la lengua nos indica, ¿no? Yo podría mencionar ejemplos lingüísticos en los que algunos que nosotros consideramos miembros de la familia definitivamente no lo son para otras lenguas, ¿no? Y viceversa, algunos que ya para nosotros no son ni cercanamente miembros de la familia, para otros son parientes muy cercanos, ¿no? Incluso en cuestiones de incesto, ¿no? Con quién está permitido casarse y con quién no está permitido casarse. Esas son cuestiones que pueden estar codificadas lingüísticamente, léxicamente. Entonces, la pregunta decía, bueno, eso sí es fácil de advertir, ¿no? O que haya muchas palabras para un campo semántico, para un tipo de cosas, lo cual podría revelar que hay un buen conocimiento, o tienen mucha importancia cultural, un vocabulario del maíz muy extenso, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos de lo léxico y nos vamos a la sintaxis, se vuelve más difícil, ¿no? Pero podríamos dar un par de ejemplos, uno indiscutible y otro que para algunas gentes no es que no exista, sino que no tiene la importancia necesaria. Y esto es, digamos, todo el mundo entiende, o creo que entiende, cómo podemos nosotros hablar en oraciones activas y pasivas, ¿sí? Y la diferencia es que en las pasivas, justo como su nombre lo indica, quizás el personaje principal de ese drama, que es la oración, tiene una actitud más pasiva. Una oración es un poquito como una obra de teatro, ¿no? Hay una trama, que está el verbo, hay unos actores, ¿no? Y hay un escenario, los adverbios están poniéndole lugar, tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que en una oración activa, generalmente el hablante suele ser un personaje, digamos, capaz de transformar el mundo. Pero en la pasiva ese mismo personaje tiene una actitud más contemplativa, ¿sí? Hay un tipo que se llama de alineamiento sintáctico, en el que no son, por eso decía que es más difícil de explicar, no son estrictamente oraciones pasivas, pero digamos por la forma en que están expresadas, lo cotidiano, es que estos agentes
estos agentes de las oraciones tengan más una actitud que yo he llamado pasiva, contemplativa, ¿no? Menos transformadora, ¿no? Más recipientaria de las cosas. Y entonces quizás siendo así, digamos, los hablantes de esas lenguas tengan en términos generales una actitud diferente hacia el mundo, ¿no? Y esto podría explicar, si nos fuéramos más lejos y ya empezáramos a especular demasiado, actitudes generales de los pueblos hacia sus propios destinos, hacia su propia historia. Lenskerdorf, que murió, no sé quienes hayan conocido a Lenskerdorf. Carlos Lenskerdorf fue un humanista que vivió con los tojolabales, estudió el tojolabal, era un tojolabal, es un hablante excelente de tojolabal. Decía que en esta tojolabal, lengua mayense, cerca de la frontera de Chiapas con Guatemala, muchas de las oraciones transitivas, en realidad era así como yo te digo, yo Paco te digo a ti Juan, eran expresadas por medio de dos intransitivas. Ajá. Entonces era yo Paco digo, tú Juan escuchas. Entonces esto tenía el efecto. Este es un muy bonito libro de Lenskerdorf, Los hombres verdaderos se llama, lo edita la UNAM, siglo XXI. Tenía el efecto de que, digamos, sujetos y objetos de la oración estaban en igualdad de circunstancias. Ya, Juan, tú que escuchas, ya no eras el objeto de que yo te digo, sino estábamos, yo hablo y tú escuchas. Esto ponía en un plano de igualdad a las gentes que en una oración transitiva generalmente los pone en un plano desigual, ¿no? Uno es la gente y otro es el paciente, o el sujeto y el objeto. Y esto, según Lenskerdorf, cuestión muy discutida, pero no deja de ser interesante, propiciaba, orientaba a tener una visión más igualitaria en la comunidad, ¿no? Ese tipo de cosas podrían estar asociadas a los fenómenos sintácticos. Y ya no recuerdo cuál era la otra pregunta. Qué interesante. Estábamos ya pasando al tema de qué es lo que se puede hacer para salvar una lengua. Bueno, yo creo que ha habido dos tipos de abordajes, ¿no? Un primer abordaje que fue necesario hacer es tener una visión cuantitativa de estos problemas. Hace rato mencionaba que que todas las lenguas estaban, las lenguas indígenas en riesgo, y que podíamos establecer 4 grandes grados de riesgo. Esta visión es una visión cuantitativa, meramente, ¿no? Pero y que es muy útil, ¿no? Porque puede representar un punto de partida para trabajos posteriores. Pero si abundáramos en un trabajo de esta naturaleza, tendríamos que superar los fríos números y entrarle a una investigación de carácter cualitativo, en la que estableciéramos claramente los factores de riesgo y los investigáramos uno por uno, en comunidad por comunidad, de manera que pudiéramos hacer diagnósticos diferenciales de la situación. Quizás seguramente hace un momento, no dije el nombre, pero lo que es esa idea de poner a los abuelos con los nietos en contacto, eso tiene una expresión de que en la comunidad se consigue un local y van los nietos a esa casa, van los abuelos, las niñas aprenden según la cultura algunas cuestiones propias, comidas regionales, o sea, es una inmersión en la cultura en torno a la lengua, ¿no? Y a ese procedimiento se le llama nido de lenguas, que es un nombre muy bonito, que eso lo inventaron en Nueva Zelanda, los nidos de lenguas. Los nidos de lenguas han rendido cierta eficacia, pero son una solución muy general. Yo pensaría, actualmente estamos pensando, yo en lo particular creo que podríamos establecer diagnósticos diferenciales más finos
para que el ejercicio de esta política lingüística, de esta acción, tenga resultados más específicos. Quisiera compararlo con la labor de un médico que le llega un paciente, tiene calentura y como tiene que ver a 364 pacientes, que son 364 lenguas. Pues híjole, como en estos servicios de salud, pues calentura, pues ahí va el escopetazo, dicen los médicos, un antibiótico de amplio espectro y después averiguamos, ¿no? Pero si un médico se toma el trabajo de hacer una historia clínica fina, detallada, quizás pueda determinar no solo el foco de la infección, sino, no sé, el microorganismo específico que lo está causando, y en su arsenal tiene antibióticos más específicos que van a ir justo al problema, y no van a causar estragos por otros lados. Quizás esa idea sería de la misma manera con estos diagnósticos diferenciales de las comunidades. En una comunidad puede que se tengan que trabajar simple y sencillamente actitudes, ¿sí? O sea, vamos a trabajar sobre las actitudes para que la gente, en otra comunidad puede que haya que ver el problema de migración que me comentabas hace un rato, que por supuesto, a diferencia, ese es un tema polémico también. Yo creo que la migración también les pasa su factura a las lenguas indígenas, y que en estos momentos históricos de las grandes migraciones pues estamos viendo también que los pueblos se están quedando sin hablantes, etcétera, etcétera. Y como decía hace un momento, si cambiamos el contexto de la lengua, también eso es pernicioso para la lengua. Entonces, recuperando el tema de los diagnósticos diferenciales, si nos está fallando la actitud, trabajemos en la actitud. Si se están perdiendo los contextos en donde se habla la lengua indígena, recuperemos los contextos, creemos otros, ¿no? Y ahí hay muchas cosas que hacer, incluyendo mucho tendrían que hacer los medios también. O la lengua se transmite oralmente, o sea, el registro escrito de una lengua, ¿qué tanto ayuda a que se preserve? O simplemente, como decías hace rato, hay quien quiere documentarlo, guardarlo, grabarlo, hacer diccionarios. Bueno, eso... Pero realmente se transmite oralmente. Sí, bueno, la lengua, para empezar, las lenguas que se escriben son las menos, ¿no? Las lenguas que se escriben en condiciones naturales son las menos. Sistemas de escritura en nuestro continente son contados, ¿no? Como el caso de los mayas, en fin, son realmente contados. Digamos que la tradición por excelencia de nuestras lenguas indígenas es una tradición ágrafa, decimos. Es una tradición ágrafa. No estoy hablando en contra de la escritura, estoy diciendo que las lenguas han sobrevivido sin escritura tranquilamente, lo cual no quiere decir que la escritura presente grandes, bondades, y que jueguen un papel o puedan jugar un papel en el fortalecimiento de las lenguas. De hecho, ese fue el tema de nuestro último y más reciente encuentro de lenguas, de este 6º encuentro. Llevaba por título, a mí me gustaba el título, se llamaba Tlacuilos, Amanuenses, Mecanógrafos e Internautas, ¿no? Que daba cuenta de 4 etapas de escritura, ¿no?, de las lenguas indígenas. Y en realidad sí convocamos a especialistas, ¿sí? Y convocamos también a intelectuales orgánicos de los indígenas, y yo hubiera esperado que hubiera más desavenencias y disentimiento entre las opiniones. Sin embargo, parecería que, sobre todo por la parte de las opiniones de los usuarios de las lenguas, o sea, de los propios indígenas, que el prestigio asociado a la escritura les pesa mucho, y entonces han insistido a través de sus propias academias de lengua, a través de darle un alfabeto a la lengua, de darle una escritura, eventualmente de ir generando una literatura. Y ahí es donde empiezan quizás buenas y buen fundamentadas controversias, ¿no?
decía una de nuestras invitadas, Inga Sicre, ella es boliviana trabajando, este gobierno de Evo, que es un gobierno que diría yo que tiene un acento en el indigenismo fuerte. Ella en algún momento decía, llamaba la atención, es que estamos haciendo los alfabetos, pero las lenguas se nos están yendo, ¿sí? De manera que para cuando acabemos los alfabetos y todo, quizás ya se nos fueron las lenguas, ¿no? Y que es una visión un poco alarmista, en el sentido de que eso de los alfabetos suena muy fácil decirlo, pero también causa muchos conflictos al interior de las comunidades, cómo escribir la propia lengua. En todo caso, yo en lo personal vería que la cuestión de la escritura ha estado muy ligado a la cuestión de la escuela, ¿sí? Que la apuesta en el pasado se hizo a la escuela. El indigenismo, ese muy bonito indigenismo de los años 30 y posteriores, del cardenismo para acá, le apostaba mucho a la escuela bilingüe, a la escuela rural, en fin. Y la realidad es que la lengua, como decíamos hace un momento al inicio del programa, la lengua se transmite en el hogar. La lengua la preserva la comunidad, de tal suerte que deberíamos apostarle mucho más, creo yo, esa es mi opinión, en la actualidad, al hogar que a la escuela. Lo cual, insisto, no quiere decir que nos olvidemos de la escritura y de la escuela, por supuesto que no, pero deberíamos apostarle mucho más fuerte tal vez a la cuestión del hogar. Si las lenguas son desterradas del hogar, como decía la misma lingüista boliviana, ya no tenemos nada que hacer. Yo estoy de acuerdo. Estamos hablando de que este encuentro es el sexto. Es el sexto, sí. ¿Cómo inició esta historia? Bueno, ¿es idea tuya? Pues es feo decirlo, pero sí, ¿verdad? Sí. Qué fea pregunta acabas de hacer, Juan. Muy directa, ¿verdad? Sí, no. Yo creo que la preocupación, quizás la instrumentación tenga yo que ver, porque estaba en la dirección de lingüística, es el instituto quien lo organiza. Pero la preocupación es una preocupación antigua y compartida. Claro. Yo creo, hace rato decía que un poquito estas ideas de documentación que vienen del vecino país del norte están bien, pero de repente es ver a las lenguas que están en riesgo, digo yo, con la frialdad de un enterrador, ¿no? Yo creo que nuestra posición no va por ahí. Y encontré eco en ese primer encuentro en una buena cantidad de colegas centroamericanos, sudamericanos, incluso europeos. Y este primer encuentro, como en su carácter de primer encuentro, fue de hecho fundacional, porque nos dimos cuenta de que los problemas son lo mismo en toda nuestra América, y además fijamos una posición. En aquel entonces emitió una declaratoria que fue muy divulgada con esto del internet ya sale para todo el mundo, ¿no? Fue muy divulgada la declaratoria del museo, en donde se fijaba una posición con respecto a las lenguas indígenas, un compromiso de fortalecimiento, de rescate y sí, de documentación, dejar claras, ¿no? Incluso demandar de repente a los estados que legislaran al respecto, y no solo que legislaran, sino que hicieran cumplir las leyes, ¿no? que promulgaban. Fue un gran encuentro. A partir de ahí hemos ido tocando temas. En algún momento hubo, creo que fue el tercero, algo por el estilo, que se llamó Los hablantes tienen la palabra. Ese llamó mucho la atención a los medios porque fueron los hablantes. Es un juego de palabras también, ¿no? Porque ellos son los dueños de la palabra, pero estábamos decididos a escucharlos, ¿no? Que dijeran ellos cómo ven el problema, qué proponen, ¿no? Y entonces trajimos hablantes de toda
de toda la República. Fue una muy buena experiencia. Hemos traído hablantes también de Centroamérica, de Sudamérica. En alguna ocasión también, esa fue una cuestión coyuntural, que la feria en el pasado tenía países invitados y tuvo como país invitado a España y más particularmente a Cataluña. Y ahí la coyuntura era que el catalán en algún momento también fue lengua cabizbajeada, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, durante toda la época del franquismo estaba prohibido hablar catalán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, escuchar la opinión... Claro que el catalán tenía una tradición de que no tienen estas lenguas, por lo menos en términos literarios, en términos de ejercicio también del poder. Cataluña es una potencia económica dentro del contexto español, pero nunca dejó de ser interesante escuchar pues la opinión de los lingüistas catalanes. Hubo otro encuentro que estuvo muy dedicado a los yumanos, muy centrado porque son casos extremos, ¿no? En esta ocasión fue tratar el problema de la escritura, como decíamos, y no sé, me gustaría, por ejemplo, a futuro pensar en que ahora sean los niños los que tengan la palabra. Eso es una posibilidad, así como traer a escuchar a los hablantes indígenas niños, cómo la ven, ¿no? Eso sería, yo creo, una experiencia también. Suena maravillosa, ¿verdad? Una experiencia maravillosa. Y también me gustaría tratar la cuestión de los medios. Hace rato lo mencionaba, pero yo creo que los medios tienen un papel muy importante. Posicionar las lenguas indígenas en los medios, en todos los medios, sería o es de una gran ayuda para mejorar la actitud de los hablantes. El hecho de que ellos vean que su lengua está apareciendo realmente con un tratamiento de respeto debido, en fin, es una gran cosa, ¿no? Yo creo que en lo personal, parte de mis actividades ha sido apoyar mucho esta parte. Hace poco estrenó un amigo mío, pues yo nomás di la idea y ellos las desarrollan. Una primera telenovela en lengua maya. Ajá. Una primera telenovela en lengua maya. Ya habíamos tenido otras experiencias en la zona maya, una revista cultural, Jactán. No sé, los grupos de rock en lenguas indígenas son también algo que creo que debemos de apoyar. Sería padre organizar un festival de etno rock, ¿no? Por estos lares. Hoy nos quedan pocos minutos. Por un lado, Yuriria creo que no quiere irse sin que nos platique sobre lo que mencionaste al principio de los Kikapú, que era una historia aparte, decías. Ok. Bueno, el Kikapú es una lengua algonquina. Ajá. Esto quiere decir que las lenguas algonquinas son su hogar, son los Grandes Lagos, la región de los Grandes Lagos, la frontera de Canadá con Estados Unidos. Lago Michigan. Toda esa parte, esa es la región de las lenguas algonquinas. Sucede que cuando el vecino país del norte es colonizado, digamos que empiezan dando grandes saltos en la historia, su voracidad territorial los lleva a buscar nuevos territorios hacia el oeste, entrando por Nueva Inglaterra, etcétera, etcétera. Y en esa búsqueda de nuevos territorios, este grupo específico, muchos otros, pero este grupo en específico es empujado hacia el sur. Los Kikapús no querían tratar con el hombre blanco, con su voracidad territorial. De hecho, ellos ni se sentían ser dueños de las tierras. Esa es otra discusión que tendremos ocasión en el futuro de platicar. Pero ellos van caminando al sur, van escapando justamente de este nuevo colono norteamericano. Y caminando, llegan hasta San Antonio Béjar, que hoy es San Antonio, Texas, que para aquellos años era territorio mexicano. Piden permiso para quedarse al gobierno mexicano y se les otorga.
Después viene el incidente de El Álamo, Houston, etcétera, etcétera. Davy Crockett se declaran independientes, ¿sí? Y después se anexan a la Unión Americana. Y de un día para otro, los Kicapús, otra vez están en territorio donde no querían estar. Y entonces lo que hacen es que otra vez, nuevamente, empiezan a migrar hacia el sur buscando la nueva frontera mexicana. Y así llegan hasta lo que es hoy Coahuila, ¿sí? Y nuevamente piden permiso al gobierno mexicano, que en aquel entonces se los vuelve a otorgar, a condición de que ayuden a mantener a raya a estas bandas de apaches y comanches que asolaban toda la región. Y ahí se nos quedan. Pero la parte interesante es que en el camino, en este último tramo, se les adjuntan, se les pegan otros indígenas, que esos no venían desde el norte, esos son de esta región del sur, que son los Muskoquis. Los Muskoquis ya habían pescado algunas malas costumbres de los vecinos y traían unos negros de esclavos, traían sus esclavos negros. Entonces los que llegan a México son nuestros Kicapús con los Muskoquis, y los Muskoquis con sus esclavos negros, y el gobierno mexicano, cuando les da permiso, la condición mantener a raya, también les recuerda, pero acuérdense que todo ciudadano aquí es libre, lo digo por sus esclavos, ¿no? Y eso puso en un predicamento a los Muskoquis: ¿nos vamos o nos quedamos, no? Y la cosa se complica porque algunos Kicapús ya le habían visto no sé qué a las Muskoquis, entonces ya había más, o los Muskoquis a las Kicapús, había algunos matrimonios interétnicos que les costaba difícil deshacerlo. El resultado final fue que una parte de la tribu Kicapú se regresó a Estados Unidos y otra parte se quedó en México. Con respecto a los Muskoquis, prácticamente se fueron todos, pero algunos de los negros que traían se dieron cuenta de la situación y le dijeron: ¿sabes qué, chato? Yo aquí me quedo, yo aquí soy. Y son los negros, incluso el pueblo es Musquis de los negros, allá en la frontera. Y bueno, ahora los Kicapús, en aras de ahorrar el tiempo, les puedo decir que son binacionales, tienen pasaporte Kicapú, pasan alegremente para el norte, para el sur, han puesto casinos como muchos indios norteamericanos, y el jefe Chacoca es un tipo muy simpático que, por cierto, vino a este encuentro. ¿Sí? Donde los hablantes tienen la palabra. Entonces yo creo que es una bonita historia. Los Kicapús son mexicanos por decisión propia. Eso es algo que no debemos de olvidar y que nos debe enchinar un poco la piel. Muy bien. Se nos quedaron muchos temas en el tintero, Francisco. ¿Con qué quisieras concluir? ¿Con qué quisieras despedirte? Bueno, yo quisiera concluir y despedirme haciendo, si se puede, una invitación a la gente. La salvaguarda, el fortalecimiento de las lenguas indígenas no es cuestión nada más de los indígenas ni de los lingüistas. Yo creo que todos y cada uno, los hispanohablantes, todos tenemos algo que aportar. El mero reconocimiento de los derechos lingüísticos por parte de los hispanófonos, el mero reconocimiento de la riqueza que entrañan cada una de estas lenguas en todos los sentidos, yo creo, el mero entendimiento, yo creo que sería un gran aporte por parte de todos aquellos que se sientan ajenos a la cuestión. Entonces los invito a que nos unamos todos. Muchísimas gracias, doctor Francisco Barriga Puente, por esta conversación. Una vez más. Soy yo nuevamente, hasta arengas puedo hacer por el micrófono. Esto no es adiós, sino hasta luego. Claro que sí. Muchas gracias. De esta manera, Yuriela Contreras y un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión, agradeciendo profundamente la generosa participación de Francisco Barriga sobre el tema de lenguas en peligro. Gracias también a nuestros escuchas, quienes nos atienden a través de la internet, desde cualquier lugar del planeta donde se encuentren, a través de, como ya les dije, www.radioina.blogspot.com. Agradecemos como siempre el apoyo de Luis Alberto López Guario y Pedro
Francisco Sánchez Nava. En la producción estuvieron Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. En la operación técnica Carlos Severino, con el apoyo de Laura Gaspar. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Buenas tardes. Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.